Ejemplo 13. Resolver la desigualdad factorizando el miembro izquierdo. La desigualdad es x cuadrada menos 3x más 2 mayor que 0. Estamos buscando dos números cuyo producto sea 2 y cuya suma sea menos 3. Entonces la factorización es x menos 1 por x menos 2 estrictamente mayor que 0. Como sabemos que el producto de dos factores es positivo si ambos tienen el mismo signo, entonces consideramos los siguientes casos. Si ambos son positivos, entonces tenemos que x menos 1 es mayor que 0 y x menos 2 es mayor que 0. El primero implica que x es mayor que 1 y esto implica a su vez que x está en el intervalo 1, infinito. El segundo implica que la x es mayor que 2 y esto implica a su vez que x está en el intervalo 2, infinito. Como se deben de cumplir ambos, entonces esto implica que la x está en la intersección de estos dos intervalos, es decir, en 1, infinito intersección 2, infinito. Pero esta intersección es el intervalo 2, infinito. Si ambos factores son negativos, entonces tenemos que x menos 1 es menor que 0 y x menos 2 es menor que 0. El primero implica que la x es menor que 1 y esto implica a su vez que la x está en el intervalo menos infinito 1. La segunda implica que la x es menor que 2 y esto implica que la x está en el intervalo menos infinito 2. Como se deben de cumplir ambos, entonces la x está en la intersección de los intervalos, es decir, menos infinito, 1 intersección menos infinito, 2. Y esto implica que la x está en el intervalo menos infinito, 1. Como se cumple una de las dos condiciones, entonces el resultado de la desigualdad son las x que están en el intervalo menos infinito 1 unión el intervalo 2 infinito. Y con esto terminamos este ejemplo. Ejemplo 14. Resolver la desigualdad 1 entre 3x menos 7 mayor o igual que 4 entre 3 menos 2x. Entonces sabemos que los denominadores tienen que ser distintos de 0. Pero entonces pueden ser ambos positivos, ambos negativos, uno positivo y el otro negativo. Entonces tenemos que considerar 4 casos. El primer caso que vamos a considerar es si ambos son positivos. Entonces, que 3x menos 7 sea mayor que 0, significa que 3x es mayor que 7, de donde la x es mayor que 7 tercios. Y que 3 menos 2x sea mayor que 0, significa que 3 es mayor que 2x, de donde 3 medios es mayor que x. En la primera tenemos que la x está en el intervalo 7 tercios, infinito. Y en la segunda tenemos que la x está en el intervalo menos infinito, 3 medios. Por lo tanto, como se tienen que cumplir ambos, entonces la x debe de estar en el intervalo menos infinito, 3 medios, intersección 7 tercios, infinito. Pero esta intersección es un conjunto vacío. Si ambos son negativos, tenemos que 3x menos 7 es menor que 0, de donde 3x es menor que 7 y x es menor que 7 tercios. Es decir, la x está en el intervalo menos infinito 7 tercios. Que 3 menos 2x sea menor que 0 significa que 3 es menor que 2x, es decir, estos 3 medios es menor que x.
de donde tenemos que la x está en el intervalo 3 medios infinito. Como se deben de cumplir ambas, entonces x está en la intersección de estos intervalos, es decir, en menos infinito 7 tercios, intersección 3 medios infinito. Y esto es el intervalo 3 medios, 7 tercios. Entonces, como la intersección no es vacía, ahora sí vamos a resolver la desigualdad. Entonces tenemos 1 entre 3x menos 7 mayor o igual que 4 entre 3 menos 2x. Al pasar 3x menos 7 al lado derecho, como es negativo, la desigualdad se invierte y nos queda 1 menor o igual que 4 que multiplica a 3x menos 7 entre 3 menos 2x. Al pasar 3 menos 2x al lado izquierdo, como es negativo, la desigualdad se vuelve a invertir y nos queda 3 menos 2x mayor o igual que 12x menos 28. De donde nos queda 31 mayor o igual que 14x, es decir, 31 catorceavos mayor o igual que x. Esto quiere decir que la x está en el intervalo menos infinito 31 catorceavos cerrado en este extremo. Pero recordemos que se tiene que cumplir también que la x esté en este intervalo. Entonces, la x para este caso va a estar en el intervalo menos infinito 31 catorceavos, intersección el intervalo 3 medios, 7 tercios. Y esta intersección es el intervalo 3 medios, 31 catorceavos. Ahora vamos a considerar 3x menos 7 mayor que 0 y 3 menos 2x menor que 0. Entonces sabemos que 3x menos 7 mayor que 0, la x está en el intervalo 7 tercios, infinito. Y 3 menos 2x menor que 0, sabemos que la x está en el intervalo 3 medios, infinito. Entonces la x tiene que estar en intersección de estos intervalos, es decir, 7 tercios, infinito, intersección 3 medios, infinito. Pero este intervalo es el 7 tercios, infinito. Y ahora resolvemos la desigualdad. 1 entre 3x menos 7 mayor o igual que 4 entre 3 menos 2x. Como 3x menos 7 es positivo, al pasarlo al lado derecho la desigualdad se conserva. Al pasar a la izquierda 3 menos 2x, la desigualdad cambia de sentido por ser este negativo. Entonces nos queda 3 menos 2x menor o igual que 12x menos 20. Es decir, 31 menor o igual que 14x, de donde 31 catorceavos es menor o igual que x. Esto quiere decir que la x está en el intervalo cerrado 31 catorceavos en este extremo, infinito, entonces abierto en este otro. Pero debemos de recordar que se deben de cumplir además esta condición que tenemos aquí. Entonces,
la x debe de estar en el intervalo 31/14 cerrado en este extremo, coma infinito, intersección y el intervalo abierto 7/3, coma infinito. Pero esta intersección es el intervalo 7/3, coma infinito. El último caso que tenemos que analizar es cuando 3x menos 7 es menor que 0 y 3 menos 2x es mayor que 0. Pero sabemos que esta primera desigualdad significa que la x está en el intervalo menos infinito 7/3 y esta otra sabemos que la x está en el intervalo menos infinito 3/4. Entonces la x tiene que estar en la intersección de estos dos intervalos. Que es el intervalo menos infinito 3/4. Como la desigualdad se invierte una vez, entonces el resultado que vamos a obtener es el intervalo 31/14, coma infinito cerrado en 31/14. Así tenemos entonces que la x tiene que estar en el intervalo menos infinito 3/4, intersección 31/14, coma infinito. Pero esta intersección es igual al vacío. Por lo tanto, los resultados que salieron distintos del vacío son este de aquí, que es el intervalo 3/4, coma 31/14 cerrado en 31/14, y este otro que es el intervalo abierto 7/3, coma infinito. Por lo tanto, la solución de la desigualdad son las x que están en el intervalo 3/4 abierto en 3/4, coma 31/14 cerrado en este extremo, unión el intervalo abierto 7/3, coma infinito. Y con esto terminamos los ejemplos de desigualdad.